Bueno, esta es la primera clase que corresponde a la parte del programa que trata sobre filosofía moderna, ¿no? Vamos a ver sobre todo el contenido y una ampliación del contenido del texto de García Orza, Método científico y poder político. Ustedes tienen para leer la introducción. Bueno, vamos a ampliar los temas que trata García Orza en la introducción a ese libro. Básicamente lo que vamos a ver es la transición del mundo feudal al mundo moderno. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vimos filosofía antigua, salteamos la filosofía feudal, el programa el programa de integración cultural 1 tiene la filosofía antigua y la filosofía moderna. Entonces, así como vimos el contexto socioeconómico y político de la antigua Grecia, vamos a ver el contexto socioeconómico y político de la modernidad. Pero para ver ese contexto, necesariamente tenemos que ver la transición del mundo feudal al mundo moderno, de la Edad Media al mundo moderno. La bibliografía que vamos a tratar, bueno, es obviamente el texto de García Orza, Método científico y poder político, la introducción. Vamos a ver también, vamos a tener en cuenta también el capítulo 24 de El Capital, de Carlos Marx, ¿no? El tomo 1, volumen 1, tomo 1, volumen 1, libro primero, capítulo 24, el proceso de producción de capital. Y vamos a tomar también, no tanto en esta clase, sino en la que sigue, un texto de Silvia Federici, Caliban y la bruja, mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Sobre todo Marx se centra en la acumulación originaria, sobre todo se centra en Europa, y Silvia Federici habla de la acumulación originaria en América, ¿no? Bien, la transición del feudalismo al capitalismo, la transición del feudalismo a la modernidad, la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿no? Para ser más precisos, transición de la Edad Media a la Edad Moderna, o transición en un sentido socioeconómico, en un sentido de lo que Marx llamaría modo de producción, sería la transición del feudalismo al capitalismo, ¿no? La transición del modo de producción feudal al modo de producción capitalista, o de la formación socioeconómica feudal a la formación socioeconómica capitalista. Esa transición tiene varios niveles, un nivel que lo pueden ver y ya tienen que ir leyendo el texto de García Orza. Tiene varios niveles, un nivel socioeconómico y político y un nivel científico y filosófico, ¿no? Esa transición entonces tiene todos esos niveles. Vamos a ver primero el nivel socioeconómico político en esta clase y en la que sigue, ¿no? Bien. Vamos a ver varias cuestiones. Uno de ellos es lo que Marx llama, y después muchos autores después, que es acumulación originaria. ¿Qué sería acá la acumulación originaria? ¿A qué se refiere Marx con acumulación originaria? Si bien el texto de García Orza, ahí está citado Marx, no específicamente este capítulo del Capital, pero está citado. Y bien, ¿qué es la acumulación originaria? Sería la acumulación de capital antes del desarrollo del capitalismo, ¿no? Sería esa acumulación de capital lograda antes del desarrollo del capitalismo. Y Marx plantea ahí que ese tipo de acumulación originaria tiene una característica particular, ¿no? Esa acumulación originaria se dio al principio, y cuando el modo de producción capitalista ya está creado y funcionando a pleno, entonces esa acumulación de capital se da de otra manera.
Hay un marxista inglés que se llama David Harvey, que plantea que esa acumulación originaria no solo es originaria, sino sigue actuando a lo largo de todos los siglos en el que existió y existe el sistema capitalista. O sea, la acumulación originaria viene actuando desde el siglo XV en adelante, y sigue actuando bien. Así que, pero bueno, eso es un excursus, un comentario aparte. Entonces, la acumulación originaria tiene que ver con una acumulación de capital previa al desarrollo del capitalismo. Hay un, digamos, para decirlo así, un cuento de hadas, ¿no? Un cuento de hadas que dice que en el origen del capitalismo, dice Marx, en este capítulo, este cuento de hadas plantea que en el inicio del sistema capitalista, en el inicio de la modernidad, había la villa de vagos, ¿no? Un grupo de vagos que no trabajaba y otro grupo que ahorraba y trabajaba. Este grupo que ahorraba y trabajaba logró crear un capital, y todas las diferencias económicas, todas las asimetrías económicas se deben a el mérito de ese grupo de personas ahorradoras. Bueno, lo que va a decir Marx acá, la descripción que va a hacer Marx acá, citando a muchos autores que plantean lo mismo que Marx, lo que va a plantear Marx acá, que en la acumulación originaria se da una apropiación de tierras comunes o en posesión de tipo feudal en Europa. Es decir, se da una expoliación de tierras, ¿no? De tierras que eran de pequeños campesinos libres o de siervos de la gleba, de siervos feudales, pero que a pesar de ser siervos, a pesar de estar subordinados al señor feudal, tenían la propiedad de la tierra, tenían el control de una parte de la tierra que les permitía vivir autónomamente, independiente del señor feudal. Tenían que entregarle un tributo en especie o en dinero, pero podían producir y alimentarse a ellos y a sus familias. Entonces hay una expoliación, un robo de tierras que pertenecían a pequeños campesinos o medios campesinos, o siervos de la gleba, y esos pequeños campesinos les quitan la tierra. ¿Quiénes se las quitan? ¿Quiénes se las apropian? Los ex señores feudales y actuales terratenientes capitalistas, ¿no? Les sacan la tierra a la fuerza. Así se acumula capital. Dice que Marx dice que el capital tiene rastros de sangre por donde corre, por donde se creó, tiene rastros de sangre. Bueno, esa acumulación originaria se da en Europa, en el núcleo central del capitalismo, pero también se da en América, ¿no? En América, dice Silvia Federici, tiene una característica particular, porque digamos, si bien en Europa, digamos, es un conflicto de clase, para emplear la terminología de Marx, de sectores sociales diferentes, en este caso no solo es de clase, sino también es un conflicto de culturas, de choque de culturas, de enfrentamiento de civilizaciones diferentes. Entonces hay una destrucción, hay una aculturación de comunidades de los pueblos originarios en América. O sea, se destruye, se deforma la cultura de los pueblos originarios, y al mismo tiempo se los expropia, no, la palabra expropiar no, la palabra expropiar sería cuando el Estado expropia a un particular y lo indemniza. En este caso es expoliación, es cuando un particular expropia a otro particular, ¿no? Entonces hay una expoliación en un nivel doble, tanto en Europa como en América. También hay la acumulación original, y tiene que ver con esa apropiación, expoliación, destructuración, aculturación. Después vamos a ver lo que es aculturación.
la clase que viene, y esto es solo un resumen, y hay una modificación de las maneras de trabajar, ¿no? Tanto estos modos de trabajo, estas formas de trabajar, se modifican tanto en Europa como en América, para servir a la acumulación de oro, plata, mercurio, etcétera, de tipo extractivo en América y en otros territorios no europeos, y en el propio núcleo del sistema capitalista en formación. Es decir, hay una expoliación, robo de tierras, y al mismo tiempo digamos, el oro, la plata, el mercurio y todo tipo de metales que había en América, lo roban lo roba el Imperio Español, ¿no? Lo roba el Imperio Español, implantando desde el siglo XVI un régimen de tipo colonial, hablando así rápidamente. Y este régimen colonial, estas relaciones coloniales implican, digamos, esta expoliación de las riquezas americanas, que no van para los pueblos originarios, sino va para el Imperio Español, y del Imperio Español el oro, la plata y el mercurio, pero sobre todo el oro y la plata, va hacia la Europa desarrollada, ¿no? La Europa que va a desarrollar la industria, la Europa que va a desarrollar la manufactura, sobre todo Inglaterra y Países Bajos, y luego el resto de Europa, pero no España. Esa acumulación de oro y plata va a parar a la Europa industrial. O sea, no se decía que España era las Indias de Europa, ¿no? Es decir, España expoliaba América y España era expoliada por Europa. Es decir, todo el oro y la plata servía para comprar manufacturas, pero no había una producción interna, una producción propia en América. Bien, entonces tenemos la acumulación originaria en todos esos niveles y el desarrollo de un mercado mundial, ¿no? Tenemos entonces acumulación, expoliación de tierras, modificación de los modos de trabajo, acumulación de oro y plata a través de la producción minera, de la extracción minera, de la industria extractiva, y el desarrollo de un mercado mundial, ¿no? Para que se dé el sistema capitalista es necesario el desarrollo de un mercado mundial. Mercados internos en cada futuro país, en cada futuro Estado-nación, y el desarrollo de un mercado mundial y el desarrollo del dinero y la manufactura en los términos de capital. Es decir, nosotros vimos que cuando leímos Jean-Pierre Vernant, vimos que el dinero existía desde la época de Solón, ¿no? La producción manufacturera existía en Europa en la Edad Media, ¿no? Nada más que la producción manufacturera estaba hecha en unidades pequeñas, donde había donde había un pequeño grupo de artesanos o un campesino que se dedicaba también a la manufactura. La manufactura, en los términos del capital, implica reunir todas esas unidades dispersas en una gran fábrica, en grandes fábricas. Entonces el dinero y la manufactura, si bien existían desde antes del capitalismo, pasan a estar controlados por la lógica del capital. Digamos, en la etapa anterior al capitalismo, cada productor manufacturero era pequeño, y la manufactura era en parte para vender, pero en parte para subsistir. Es decir, cada manufacturero, cada trabajador controlaba sus medios de producción. Con la gran manufactura, los medios de producción los pasa a controlar el dueño de la fábrica y no los trabajadores. Eso sería entrar en la lógica del capital. Bien, entonces hay en el nivel socioeconómico y político, sobre todo acá en este caso sería el nivel socioeconómico, tenemos tres elementos: la acumulación originaria en América, en Europa, en la India, digamos, en todo el mundo, desarrollo de un mercado mundial y desarrollo del dinero y la manufactura en los términos del capital. ¿Cuál es la lógica general de la transición del feudalismo al capitalismo? La lógica general del pasaje de la Edad Media a la Edad Moderna, y específicamente en el aspecto socioeconómico
y político, digamos, el pasaje de la transición del feudalismo al capitalismo, la lógica general es el ascenso de una nueva clase, que es la burguesía. Se le dice burguesía porque esta clase vivía en los burgos, ¿no? Los burgos serían las ciudades. Ascenso de la burguesía, que sería la nueva clase, declive de la vieja clase, la nobleza. Y la nobleza se va conformando lentamente cuando las tribus germanas invaden el Imperio Romano en el siglo IV después de Cristo, ¿no? Estas invasiones de tribus germanas en el siglo IV después de Cristo en el Imperio Romano hacen que el Imperio Romano de Occidente se disgregue, caiga, y empieza a conformarse relaciones de tipo vasallático, de tipo de subordinación, primero digamos, muy primitivas, que sería el término alemán es Gefolgschaft, que en latín sería comitatus y en castellano sería séquito, ¿no? Un grupo de soldados que siguen a un líder. A partir de ahí, de esa unidad primitiva, se va desarrollando a lo largo de los siglos el sistema feudal. Entonces, esa nobleza, que forma parte del sistema feudal, es la clase que entra en declive cuando surge el capitalismo. Ascenso a la burguesía, declive de la nobleza y surgimiento de otra nueva clase. La burguesía va digamos, paralelamente al surgimiento del proletariado. ¿Cómo surge el proletariado? Bueno, precisamente a partir de la expoliación, como decíamos, del robo de los pequeños campesinos por los grandes terratenientes burgueses. Es decir, los actuales proletarios, actuales en el sentido de, estamos hablando del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, los primeros proletarios, ¿no? Los primeros proletarios de esos siglos, antes eran pequeños campesinos libres, eran pequeños productores rurales que tenían un terreno que fue, digamos, quitado por la fuerza por productores más grandes, por terratenientes, que tenían capital, que podían controlar o movían los resortes del Estado. Entonces expolian, le roban la tierra. Esta es la acumulación originaria. Puede haber habido ahorro, pero el capital está teñido de sangre, como decía Marx. Esto lo desarrolla también García Orza. Crisis del siglo XIV europeo, ¿no? Después lo vamos a ver con más detenimiento, pero hay en el siglo XIV, en 1348 específicamente, ¿no? Siglo XVI, de 1500 en adelante, siglo XV, de 1400 en adelante, y siglo XIV, del 1300 en adelante, ¿no? En el 1348, ¿no? Mediado del siglo XIV, hay una pandemia de la Edad Media, que es la peste negra, la peste bubónica, ¿no? Hubo muchos millones, según los cálculos puede ser de 14 millones como mínimo a 40 millones como máximo. Hay una gran disminución de la población debido a la peste bubónica o peste negra. En pocos días uno estaba contagiado, en pocos días moría. Duró 2 años esta pandemia en la Edad Media. Entonces hay una disminución de la población. La población disminuye drásticamente. Entonces hay un desarrollo del trabajo asalariado, ¿no? Hasta ese momento la relación feudal, la relación económica, servil, feudal, implicaba que el campesino poseía la tierra, nadie se la podía quitar, pero él tampoco se podía ir de la tierra, ¿no? Tampoco se podía ir. La peste bubónica desestructura todo este sistema y para retener a la población campesina en su lugar, se desarrolla el trabajo asalariado. Desaparición de la servidumbre en Inglaterra a fines del siglo XIV, ¿no? Y se desestructura la propiedad condicional feudal. O sea,
¿Qué ocurre? Digamos, el desarrollo, ¿qué es la propiedad privada? La propiedad privada es, digamos, implica privar a alguien de esa propiedad, ¿no? La propiedad privada, hay una forma de propiedad privada en Roma y hay otra forma de propiedad privada en la etapa capitalista. Lo que hay en el feudalismo, en ese periodo que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente al siglo XVI, al descubrimiento de América, a la creación de un mercado mundial, al desarrollo del capitalismo, en esos largos siglos lo que se va conformando es lo que se puede denominar propiedad condicional feudal. O sea, nadie es propietario del todo del terreno. Es decir, el campesino no es propietario, posee el terreno, nadie lo puede echar, pero ese terreno uno es propietario, el campesino es propietario a condición de entregarle al señor feudal un tributo en especie y a condición de prestar servicio al mismo en una guerra, ¿no? En una categoría más arriba del campesino, el caballero poseía un territorio mayor y campesinos a su cargo, y digamos, y todo un arsenal de guerra y de sirvientes para mantener a su caballo y su aparato militar. Tenía todo eso a condición de servirlo al rey en la guerra. El rey tenía un territorio mayor, digamos, a condición de servirlo al señor feudal, el caballero, perdón. Entonces cada señor feudal poseía su feudo a condición de servir al rey. Y el rey poseía su reino, todo el territorio del futuro Estado-Nación, poseía su reino a condición de servir, a condición de prestar servicio al emperador, ¿no? Y el emperador poseía su territorio a condición de servir al papa, al papado. En realidad esto no es tan armónico. Durante todos estos siglos hay un conflicto entre el papado y el imperio, entre el poder secular y el poder religioso. Pero de alguna manera, en teoría, el emperador servía al papa, y el papa a su vez no poseía la tierra, sino que el papa administraba esto a condición de servir a Dios. Entonces la propiedad se tenía a condición de, nadie era del todo propietario, pero todo el mundo la poseía de alguna manera. Por lo tanto, para adquirir propiedad en la etapa feudal era necesaria la guerra. Lo que surge también a partir del siglo XVI es un mercado de tierra, de compra y venta de tierra, pero antes la acumulación originaria, que no es precisamente pacífica. Otro de los elementos que genera la crisis, esta pandemia del siglo XIV, es el desarrollo de la industria textil en Flandes. La revolución industrial empieza en Inglaterra en el siglo XVIII, pero antes hay otra revolución industrial textil, ¿no? La revolución inglesa empieza en el área textil, pero mucho antes, en el siglo XIV y XV, se desarrolla la industria textil en Flandes, en los actuales Países Bajos. Pero esto produce también una transformación en Inglaterra. ¿Qué pasa en los siglos XIV, en el siglo XV y XVI, perdón? En el siglo XV y XVI se desarrolla la industria textil en los Países Bajos, y esto implica que se necesita lana de las ovejas, por lo tanto hay un alza de los precios de la lana. Entonces hay un redireccionamiento de la producción, del aspecto del cultivo hacia la ganadería. Entonces el estamento feudal, los señores feudales que dejan de empezar algunos, los que no dejan de ser señores feudales, desaparecen como clase, y los que progresan, por decirlo así, adoptan conductas capitalistas y transforman las tierras agrícolas en pastura para ovejas. Es decir, el estamento feudal empieza a maximizar la ganancia. En vez de pensar en la guerra, empieza, sin dejar la violencia, pero en vez de pensar en la guerra de tipo feudal, medieval, adquiere poder transformando sus tierras agrícolas en pastura para ovejas, porque daba más ganancia
digamos, la pastura, criar ovejas para vender la lana daba más ganancia que la producción agrícola. Entonces, ¿qué se produce en esta época? Se produce, el término inglés es enclosure y sería acercamiento. Este término inglés alude a un proceso de acercamiento de tierras de uso común desde fines del siglo XV al siglo XVIII. En todos estos siglos se produce este proceso de acercamiento de tierras, digamos, expoliación, ¿no? El robo de tierras, del cual ya hablé, iba acompañado de un proceso de alambrado, de cercamiento, de alguna manera, puede ser con alambrado, pero como sea, un proceso de cercamiento de las tierras. Las tierras eran de dos tipos. La tierra del campesino libre era, digamos, cada siervo de la gleba, o cada campesino libre, más o menos autónomo económicamente, tenía una tierra para sí. Entonces en esa tierra para sí cultivaba para su familia y le entregaba un tributo al señor feudal, que puede ser de su propia producción en su propio terreno, o le entregaba un tributo laboral, es decir, trabajaba en las tierras del señor feudal. Entonces estaban las tierras del señor feudal, la tierra del campesino libre, o la tierra del siervo de la gleba, y había tierras comunes, o sea, tierras que pertenecían a todos esos, que pertenecían a los campesinos, a los siervos de la gleba, a los señores feudales, tierras de uso común. Generalmente estas tierras de uso común eran para pastura de ganado, o eran lagos, molinos, eran territorios donde el ganado tomaba agua o pastaba. Entonces se van cercando todo tipo de tierras y se van redireccionando para la producción ganadera, básicamente de ganado lanar. Este proceso de cercamiento genera leyes sobre el cercado de terrenos comunales y el desplazamiento de la población, o sea, se empuja a la población, se la desarraiga del suelo y la población queda flotando. Leyes sobre, entonces, hay leyes sobre el cercado de terrenos comunales, ¿no? Este proceso que se hace a la fuerza es de alguna manera regulado, sancionado, es legitimado por el Estado. Marx escribe El Capital, el primer tomo del Capital, se imprime en vida de Marx en 1867. Los tomos siguientes, bueno, los tomos siguientes del Capital los publica y los arregla su compañero de investigación y político, que es Federico Engels. Entonces, lo que hace Marx en el Museo Británico, que es donde estudiaba, donde investigaba, es tomar, centrarse sobre todo en el proceso de acercamiento, en el proceso de acumulación originaria que se desarrolla en Europa, específicamente en Inglaterra. Se toma como paradigma, como ejemplo, paradigma en griego es ejemplo, para comprender el capitalismo en su totalidad, estudia el núcleo del capitalismo, que es Inglaterra. Entonces, leyes que intentan regular, atenuar la transición a una economía de mercado. Es decir, leyes que intentan hacer más lento este proceso de acercamiento y de expoliación. Y lo que surge en el sistema capitalista es una economía de mercado. El mercado existe básicamente desde el desarrollo del capitalismo. Las formas de intercambio económico de la Edad Media, las formas de intercambio en otros pueblos o etnias no occidentales son formas de intercambio que no son formas de intercambio mercantil, no son formas de intercambio de compra y venta clásica, sino
el intercambio es de otro tipo, eso lo vamos a ver más adelante, pero la economía de mercado, la ley de oferta y demanda de Adam Smith, la mano invisible y todas estas cuestiones surgen durante el desarrollo del capitalismo y no son precisamente armónicas, ¿no? Surgen con un proceso de coerción, de fuerza y de violencia. Punto 2, leyes sobre el cercado de terrenos comunales, ¿no? Hay cercado de terrenos que pertenecían directamente a los campesinos y terrenos comunales. Leyes de residencia y leyes de pobres, ¿no? Vamos a ver estos 4 sistemas legales. El cuarto, leyes de pobres, en realidad engloba al 1 y al 2 y al 3, a los 3 niveles anteriores. Leyes que intentan regular la transición, regulan el proceso de acercamiento, ¿no? El proceso, una vez que se expulsa a la población, se empiezan a acercar los terrenos, entonces hay, digamos, el Estado inglés, el Estado monárquico inglés, lo regula. Entonces, hay un decreto de Enrique VII del año 1489. Entonces, dice, bueno, vamos a ralentizar este proceso. Entonces se prohíbe la destrucción de casas de labradores mayores a 20 acres. 4 acres sería 1 hectárea y pico. 1 hectárea y un poquito más. Entonces se prohíbe la destrucción de casas de labradores mayores a 20 acres. Entonces las casas de labradores menores a 20 acres se pueden destruir. Las que son mayores de 20 acres para adelante no se puede destruir. Entonces ahí hay un control. Se deben reconstruir las granjas destruidas que son de 20 acres o más. Se establece la proporción entre tierras de cultivo y tierras de pastoreo, ovejas. Es decir, digamos, ¿qué ocurre en este proceso de transición? Cada vez más las tierras se dejan de destinar al cultivo y empiezan a destinarse al pastoreo de ovejas. Eso implica menor cantidad de gente, se necesitan menos trabajadores para el pastoreo. Lo que va a decir Marx es que, bueno, todas estas medidas son de alguna manera, digamos, es una legislación que digamos, no tiene una efectividad en cuanto a esta regulación. Decreto de 1533, ¿no? Reducción de la cantidad de cabezas de ganado por propietario a 2000. Algunos propietarios llegaron a tener hasta 24.000 cabezas. Entonces, la cantidad de cabezas de ganado por propietario no más de 2.000. Entonces, esa es otra forma de regularlo. Leyes sobre el cercado de terrenos comunales. Si bien el proceso de cercamiento se desarrolló entre los siglos XIV y XVIII, este proceso de cercamiento se hizo de facto, ¿no? A la fuerza, por pura coerción. Pero en el siglo XVIII, la fuerza de los apropiadores quedó sancionado por un costoso trámite en el Parlamento. Es decir, el Estado inglés en el siglo XVIII le proporcionaba a la persona que hacía esta expoliación, este acercamiento, le permitía realizar un trámite con abogados, un trámite costoso, un trámite judicial, un trámite administrativo que costaba mucho dinero. También lo podía hacer el campesino, si tenía dinero también lo podía hacer, pero no lo podía hacer porque no tenía el capital. Por lo tanto, perdían la tierra y su casa. Leyes de residencia, que serían leyes que tienen que ver con el control de la circulación de la población. Impedían que un recién llegado pudiera establecerse irregularmente en un condado ajeno y transformarse en una carga para los habitantes de este. Es decir, ¿qué ocurre acá? Tenemos por un lado un proceso de acercamiento, un proceso de expoliación, un proceso de, digamos, expulsión de la población del campo a la ciudad. En realidad, si yo digo expulsión del campo a la ciudad, estoy de alguna manera condensando un tiempo laxo. Es decir, ¿qué ocurre acá? Estos campesinos, o los hijos de los campesinos, que se transformaron en mendigos y vagabundos a la fuerza, van a formar parte del futuro proletariado inglés. Es decir, van a formar parte de los futuros trabajadores de las fábricas textiles, de las minas de carbón, pero, digamos, la producción industrial está en un lapso de tiempo entre la
entre el proceso de cercamiento y la producción industrial media un lapso del tiempo. Entre el capitalismo agrario inglés y el capitalismo predominantemente industrial, entre producir lana para los Países Bajos y entre producir manufactura, hay un par de siglos donde la población queda flotando. O sea, no se sabe dónde va. Luego va a la ciudad, pero en el medio se queda sin hogar, se queda sin casa, se queda sin una localización. Entonces se empieza a fluctuar entre el campo y la ciudad, en los caminos, y se transforman en mendigos, delincuentes, es decir, para poder sobrevivir. Entonces hay leyes que regulan la circulación de la población. Después, las leyes de pobres, la reina Isabel en 1601 recopila las leyes dispersas de los otros monarcas en los niveles 1, 2 y 3. ¿Cuál sería, en qué consiste las leyes de pobres? Bueno, los pobres son los que no eran pobres, que eran los campesinos, ¿no? La parroquia, esta unidad religiosa, en cada ciudad, en cada condado, la parroquia es la unidad básica de aplicación de las leyes de pobres. Hay un financiamiento, o sea, sería como un impuesto a la pobreza, ¿no? Hay un financiamiento a partir de impuestos locales sufragados por quienes, bueno, por los que hicieron el proceso de cercamiento, ¿no? Estos terratenientes pagan una módica suma para mantener a la población a la que ellos expoliaron. Esta gestión del sistema es descentralizada porque cada parroquia realiza la gestión de este sistema. Limosna y asilo para ancianos y enfermos. Aprendizaje de oficios para niños, o sea, los niños trabajaban en esa época. O sea, en esa época no había derechos laborales. Al no haber derechos laborables, trabajaban niños. Charles Dickens, en su producción literaria, describía cómo los niños trabajaban en las minas de carbón en Inglaterra. ¿Por qué trabajaban los niños? Bueno, porque digamos, el desarrollo tecnológico de la industria extractiva del carbón en esa época, en el siglo XVI, era muy limitada. Entonces las cuevas, los conductos para extraer carbón eran muy reducidos, y los que podían pasar más fácilmente eran los niños, ¿no? Esto generaba enfermedades pulmonares. Entonces los niños trabajaban en la etapa de formación del capitalismo. Bueno, en la actualidad también hay algunas zonas del capitalismo donde ocurre esto. Aprendizaje de oficios para niños, se los prepara para trabajar. No iban a la escuela, sino aprendizaje de oficios. Y castigo y prisión para, entre comillas, vagos. O sea, castigo y prisión para los que no eran viejos ni eran niños, pero no tenían trabajo, ¿no? Era un castigo y prisión por no trabajar. El problema es que no había una ocupación estable en la cual estar. Para eso hay que esperar el desarrollo del capitalismo industrial. Después hay decretos o disposiciones coercitivas que compelen al trabajo, que obligan al trabajo. Enrique VIII da inicio de estas disposiciones en 1530. Castigos y azotes para los mendigos en condiciones de trabajar, ¿no? El mendigo joven se lo castigaba, que no era niño ni era viejo, se lo castigaba, digamos, entre 14 y 60 años, por poner era más o menos el nivel de la fuerza laborable. Entonces, si uno tenía entre esa edad y esa edad y no estaba trabajando, castigo y azote. Licencia para los mendigos ancianos, licencia para mendigar. Y en caso de reincidencia, si después de los castigos y azotes la persona seguía sin tener trabajo, se le cortaba media oreja. La segunda reincidencia es la horca. Estas medidas no eran precisamente racionales porque no había digamos una oferta laboral para colocar a toda esta población expulsada por los terratenientes. Eduardo VI, en 1547, el que se rehúsa a trabajar se le asignará como esclavo de la persona que lo denunció. Se lo podía denunciar al que andaba, al vago entre comillas, entonces se lo quedaba uno como esclavo. La reina Isabel en 1572, los mendigos mayores de 14 años que carezcan de licencia
recibirán azotes y se los marcará con hierro candente en la oreja izquierda si es que nadie los quiere a su servicio. En caso de reincidencia y siendo mayores de 18 años y sin que nadie quiera tomarlos a su servicio, serán ahorcados. Hay leyes similares en otros países que entran en la transición al capitalismo, digamos, en otras regiones de Europa, también en Argentina, eso en el Virreinato de Río de la Plata, eso lo vamos a ver después. Entonces, leyes similares en Francia. En 1777, por la ordenanza del 13 de julio, se disponía a mandar a galeras, a los barcos, a remar como remeros a las personas de entre 16 y 60 años que fueran desocupados, en buen estado de salud y sin medios de vida definidos. Hay similares disposiciones en otros lugares donde incluso se desarrolla el capitalismo un poco antes que en Inglaterra, que es en Holanda y los Países Bajos, ¿no? El centro del capitalismo antes de Inglaterra es Holanda y los Países Bajos. Karl Marx interpreta estas leyes en el Capital, el capítulo 4, en capítulo 24, perdón, página 919 en mi edición, en la edición del siglo XXI. Marx interpreta estas leyes como una cruel ironía. Los campesinos son expulsados a la fuerza de sus propias parcelas, campesinos libres o un siervo de la gleba, si bien no podía irse del lugar en el que vivía y dependía del señor feudal, trabajaba, poseía un terreno al lado de su casa que le permitía sobrevivir a él y su familia. O sea, los campesinos son expulsados, y entre la expulsión y la transformación forzada de los campesinos en vagabundos y mendigos, el futuro trabajo como propietarios industriales, en ese medio un lapso entre ser expulsados y ser proletarios, hay un lapso secular de varios siglos en donde los campesinos vagabundean, son mendigos, entonces no tienen una ocupación fija. Entonces no tienen un trabajo, no hay trabajo, entonces es un poco ilógico esta coerción, y además, por otro lado, es una disciplina nueva. O sea, en su terreno cultivaba, trabajaba sin un control externo, ¿no? Ahora tiene que adaptarse a otra disciplina que implicará dejar de trabajar para sí autónomamente, sino trabajar para otro, en calidad de asalariado. Entonces los campesinos dejan de trabajar para sí y empiezan a trabajar para otro, ¿no? Básicamente el trabajo asalariado, que después veremos, tiene que ver con esta cuestión. Vamos a analizar otro texto de Marx, y con esto terminamos esta clase. Un texto de Marx anterior al Capital. Este texto es bastante anterior, que se llama Formaciones Económicas Precapitalistas. Vamos a analizar el primer párrafo para cerrar la clase. Dice Marx, uno de los requisitos previos del trabajo asalariado y una de las condiciones históricas del capital es el trabajo libre y el cambio de trabajo libre por dinero, a fin de reproducir dinero y convertirlo en valores que puedan ser consumidos por dinero, no como valor de uso para aprovechamiento, sino como valor de uso para dinero. Entonces, para que surge el trabajo asalariado, ¿no? Capitalismo, producción manufacturera, ¿no? Producción industrial, primero textil. Esta producción en grandes manufacturas, en grandes fábricas, se hacen a partir del trabajo asalariado. O sea, el campesino libre no era asalariado, no tenía un salario, o sea, tenía su producción, que intercambiaba a lo mejor con el artesano, o a lo mejor también el artesano, y había una economía monetaria pero subordinada. Se desarrolla la economía monetaria, se desarrolla el trabajo asalariado por un salario, ¿no? El trabajo del campesino hacia el señor feudal era en dinero que el campesino le daba al señor feudal, ¿no? o era en especie, en producción agraria, o en producción tipo granja, o en trabajo. Entonces el trabajo asalariado es producto de esta época, pero para que se desarrolle el trabajo asalariado es necesario el trabajo libre,
trabajo libre por dinero. ¿Qué significa esto? Significa que el trabajo libre, a lo que Marx denomina trabajo libre, por ahí un poco irónicamente, es aquí el trabajo desligado de sus condiciones materiales de trabajo. Es decir, es un trabajador que no es dueño de sus instrumentos de trabajo. Solo puede existir el trabajo asalariado si el productor campesino no es dueño directo del producto de su trabajo. Es decir, el campesino feudal, el siervo de la gleba, era dueño del caballo, del buey que le servía para arar, era dueño del arado, era dueño de sus instrumentos de trabajo y de la tierra. El trabajo asalariado implica que el trabajador no es dueño de sus medios de producción. Están concentrados en una fábrica o en un gran territorio y el dueño es el empresario. Eso es el trabajo libre. Es libre porque ya no tiene lo que tenía antes. Otro requisito previo es la separación del trabajo libre respecto de las condiciones objetivas de su realización, de los medios y el material de trabajo, que es lo que le decía recién. Entonces, esto quiere decir, sobre todo, dice Marx, que el trabajador queda separado de la tierra, que funciona como su laboratorio natural. Entonces, con el desarrollo del capitalismo desaparece la pequeña propiedad, ¿no? Surge la gran propiedad, ¿no? El terrateniente propiamente dicho, digamos, el gran hacendado, el gran terrateniente. Y también desaparece lo que era la propiedad comunal, o sea, la propiedad que era propiedad, valga la redundancia, de un grupo de la sociedad, ¿no? de un grupo de gente. De un grupo de gente que residía en determinada localidad. Eso era la propiedad comunal, era de todos. Propiedad pública, para decirlo de otra manera. Bien, en estas dos formas, en la propiedad comunal y en la pequeña propiedad, el trabajador era dueño de sus instrumentos de producción. El prerequisito de este tipo de trabajo precapitalista era ser dueño de los instrumentos de producción. Entonces el trabajador tiene una existencia objetiva, independiente. El individuo se relaciona consigo mismo como propietario, como amo de las condiciones de su realidad. Es decir, el trabajador precapitalista es dueño de su propio destino, ¿no? Puede controlar el proceso laboral, puede decidir cuántas horas trabaja, puede decidir cómo produce, cómo lo vende. Era un empresario, ¿no? Era trabajador y empresario, entre comillas. Si podía decidir cómo lo iba a hacer. Entonces, cuando pierde el control de los medios de producción, pierde el control del proceso de trabajo. De esta manera, el trabajo libre implica un trabajador libre, implica no que el trabajador es libre, digamos, es libre, es decir, ya es libre porque ya en la etapa feudal estaba adscripto a la tierra, o sea, no se podía ir. Había penas, en la Edad Media había penas tipo corte de oreja, horca, azotes, si se iba de la tierra. Pero tampoco nadie lo podía quitar de la tierra, ¿no? Entonces, el trabajador libre implica que ya no posee nada más que su fuerza de trabajo. Entonces, el trabajador libre implica un trabajador subordinado al salario del empresario que tiene la propiedad y el capital. El trabajador libre no puede controlar sus propias condiciones de existencia, deja de ser autónomo, deja de ser independiente, ¿no? El trabajador libre está sumido en la necesidad. Antes era autónomo y ahora ya no lo es. Es una extraña libertad. Bien, esto es todo por hoy. Seguimos en la clase siguiente. Lean el texto de García Orza y lean también el otro texto de Descartes, Meditaciones Metafísicas, que lo vamos a trabajar también después de terminar con el de García Orza. Bueno, hasta luego.